Buenas noches a esta nueva emisión de Primer Plano que inicia, inevitable, con la muerte del comandante Fidel Castro. No hay duda que fue un personaje que hizo historia, ni tampoco hay duda de que todo el mundo se está sintiendo obligado a opinar. Y en ese sentido, revisando los comentarios de las élites culturales y políticas mexicanas, me llama la atención la falta de memoria histórica, porque pensando en la izquierda mexicana, nadie pareciera querer recordar que Fidel Castro no fue amigo de la izquierda mexicana, fue amigo del PRI. Incluso cuando muere Fernando Gutiérrez Barrios, fue el único mexicano al que le envía una condolencia formal, porque la deuda de Fidel Castro nunca fue con la izquierda, fue con el Estado mexicano que lo apoyó y que estableció una relación extraordinariamente barroca y curiosa en la cual no me quiero detener demasiado, porque sí me parece que, sin negarle los hechos de los que fue protagonista, me parece que ilustra un aspecto que la izquierda mexicana debería considerar: la necesidad de enfrentarse a lo que ha sido las relaciones de la izquierda con el mundo. Y en ese terreno, la relación con la Revolución Cubana y con Fidel Castro merece revisarse con cuidado, vamos, porque en 1988, lo recuerdo perfectamente, porque estuve en San Lázaro en la toma de posesión de Carlos Salinas, y al día siguiente estuve entre los invitados a un diálogo con el comandante, con un selecto grupo de intelectuales. Bueno, éramos más de 200, el selecto grupo, y la recepción era: ¿se quiere usted tomar una foto con el comandante? Mi respuesta fue no, yo vine a dialogar con el comandante, no fue posible el diálogo, pero sí fui testigo del extraordinario carisma, de la personalidad, un narrador portentoso, que sin embargo durante esa visita de Estado jamás lanzó una señal a una izquierda democrática que en ese momento sangraba por la herida de un fraude electoral. En fin, lo saco a colación no con el afán de manchar la memoria del comandante, sino de reflexionar sobre lo que él ha sido para México. A mí me gustaría nada más, aprovechando este recuerdo, ¿no?, del 88 y de la amistad que trabó después con Salinas de Gortari, y que efectivamente su alianza era con el régimen priista, no con la izquierda mexicana, porque yo caracterizaría a Fidel Castro más que como el ídolo del socialismo latinoamericano, desde luego para quienes están en eso lo es, pero más como sería el modelo perfecto del maquiavelismo del siglo XX, y sobre todo del siglo XX. O sea, probablemente Maquiavelo lo pondría como modelo de pragmatismo político, de sobrevivencia, de astucia, de habilidad. Sobrevivió atentados, sobrevivió hasta los 90 años mantener el régimen y mantenerse en el poder, que eso no lo recubre de un valor moral necesariamente, simplemente la habilidad política. Y precisamente por ese pragmatismo, pues a él le convenía más que por compromisos ideológicos establecer la amistad y la relación con la izquierda mexicana, pues con el régimen priista, que fue el que siempre lo ayudó, lo apoyó, etcétera. Y en esa disyuntiva del 88 entre un Salinas de Gortari, que ganó con fraude electoral, que representaba el neoliberalismo, o sea, lo contrario ideológicamente de lo que Castro representaba, sin embargo, le convenía mantener ese vínculo y darle la espalda a la izquierda mexicana. Lo curioso es el culto a la personalidad de Castro, no solo dentro de Cuba, sino en América Latina, sobre todo para la izquierda revolucionaria, incluida la mexicana, que a pesar de ese desprecio, a pesar de ese rechazo que les dio Castro en un momento tan importante para la izquierda mexicana, han seguido pues con una devoción acrítica absolutamente a lo que representó Castro, en términos de falta de democracia, de limitación a las libertades, de violaciones a derechos humanos, etcétera. Eso no le ha importado a la izquierda latinoamericana en general,
para deificar la figura de Castro. Sí, yo creo que se ha venido diluyendo, ¿no? Porque antes de la legitimación del 88, luego viene la distancia con Zedillo, que es una historia poco contada, ¿no? Zedillo es el primero que toma distancia del tema de los derechos humanos que tanto le afectaba a precisamente el régimen de Castro, y que es un discurso que la izquierda mexicana fue tomando como propio, ¿no? La defensa de los derechos humanos. Cuando se hablaba de Cuba, consideraba que era injerencista, cuando en México estaba pidiendo efectivamente el escrutinio internacional. Ahí había una, digamos, contradicción fuerte. Me narraron una historia hace unos días de que efectivamente el comandante le pidió a Zedillo en su momento, casi llorando, que le perdonara la deuda que tenía esta famosa con Bacomex, que se fue llevando de, digamos, administración en administración, y envenenó las relaciones con Fox, envenenó las relaciones con Calderón, que más o menos cerró la cicatriz con una visita casi al final, pero el asunto se fue olvidando, en los últimos años no tenía el impacto el comandante que lo tuvo antes. Y es que dicen que en política hay que saberse retirar a tiempo y morir a tiempo. Lo de retirar es una cosa que uno decide, lo de morir no lo decide uno, pero bueno, hace 20 y tantos años se hubiera retirado a la altura del arte, ¿no? Hubiera sido un personaje absolutamente incuestionable, como lo fue en su momento, ¿no? Una de las grandes figuras políticas del 20, efectivamente coincido con tu lectura. Un hombre apegado a un maquiavelismo así en el sentido más práctico, defendió la independencia frente a Estados Unidos, los entregó a la Unión Soviética y posteriormente fue una especie de abuelo mantenido por la Venezuela de Hugo Chávez, sin que tuviera mérito. Yo no le quito, por supuesto, ni un gramo a la importancia de la figura histórica de Fidel Castro y todo lo que inspiró. Creo que a partir de ahora hay dos grandes preguntas que en los próximos años se irán, o tres, en los próximos años se irán, despejando. Una, si efectivamente sobrevive la figura de Castro sin todo el apoyo de culto a la personalidad que le dio efectivamente la revolución, ya cuando empiece a aparecer el personaje político en su dimensión humana y pura, vamos a ver si aguanta la leyenda. Lo segundo es si efectivamente la revolución cubana sobrevive. O sea, hasta ahora es el gran líder. Los próximos años, pues cabe la posibilidad de que haya una transición. En el 18 se va Raúl y existe la posibilidad de que haya un desplome de la revolución cubana, con lo cual buena parte de esa imagen pues será como el franquismo en España, ¿no? Es decir, se sepulta una vez que biológicamente mueren los otros. Y la otra, pues el vínculo de la izquierda con la democracia. Si algo hizo Fidel Castro en América Latina fue convencer a la izquierda que la democracia no era un camino y que el camino era solo el insurreccional. Ahí está en las páginas de la historia cómo intentó torpedear y dinamitar el gobierno de Salvador Allende, diciendo, a ver señores, por la democracia no se va a ningún lado, el único camino es el insurreccional. Con él y con una Nicaragua que se adocena preocupantemente, se cierra un capítulo muy importante de la historia latinoamericana. Creo que como personaje, que era de lo que hablabas en algún momento de tu intervención, Leonardo, sobrevivirá en la historia. No sabemos si sobrevivirá con la parte negativa que sobrepasó a la parte positiva inicial del heroísmo de la izquierda, bueno, en este caso cubana, que logró enfrentarse de manera exitosa al imperialismo y que logró incluso, digamos, sobrepasar el embargo brutal que significó digamos, la negación de Cuba por parte de los Estados Unidos. Coincido contigo, no supo retirarse a tiempo, eso sí lo podía hacer, que es lo más clásico de la izquierda latinoamericana cuando llega al poder. Lo han tratado de hacer, han cambiado siempre las constituciones. No digo que los de la derecha no lo hayan hecho, pero prácticamente todos los mandatarios de izquierda han tratado de modificar sus condiciones o sus constituciones, o simplemente de prolongar por la vía de los hechos el mandato. Creo que esa es una de las enseñanzas que dejó Castro, y que si hubiese retirado mucho antes se hubiese recordado, no por su violación a los derechos humanos, por la ausencia de libertad de prensa, por el miedo que infundió en la población. Hoy en día lo que veo es que son más los análisis negativos que se hace de la figura del régimen de Fidel Castro que los positivos, cosa que no hubiera ocurrido si hubiera dejado el poder, ya no digas en los años 2000, sino en los años 80 o 90.
en efecto, qué bueno que mencionaste y así abriste lo del PRI. Siempre estuvo del lado del PRI. Lo que es más, si pensamos en épocas, el PRI nació en el 29 y digamos que en el 79 comenzó a abrirse 50 años. Fueron 50 años también de dictadura de parte de Fidel Castro, y eso hace que no piense yo que sea curioso que su aliado en México hubiese sido el PRI. Una dictadura, si quieren, institucional contra una dictadura personal. En ese sentido, ustedes, los tres, si mal no recuerdo, hablaron de los derechos humanos, que es uno de los temas que no ha sabido resolver la Cuba revolucionaria y que en México, curiosamente, sí hemos logrado incorporar. En ese sentido, si uno compara las transiciones, México sí se embarcó en una revolución cultural silenciosa que nos tiene en un lugar razonable en el tema de la reivindicación de los derechos humanos. Y para regresar a la misma comida en la residencia del embajador cubano el 2 de diciembre de 1988, cuando yo me acerqué a Rodolfo Stauenhagen, recientemente fallecido. Que por cierto ganó el premio Postmortem de Derechos Humanos. Muy merecido, desde aquí mi reconocimiento al jurado. Mejor recipiendario no podían haber encontrado. Por lo que voy a contar ahora, ya nos íbamos y vámonos, eran ya las 5 o 6 de la tarde, no había manera de entablar un diálogo, pero vamos a despedirnos del comandante. Y lo presentan, mire, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Rodolfo era presidente, y Rodolfo, con esa sonrisa tan bonachona que tenía, le dice: comandante, ¿y qué nos dice de los presos políticos en Cuba? Fidel Castro, todavía lo recuerdo, se voltea con una mirada gélida y le dice: en Cuba no hay presos políticos, compañero. Y le da la espalda en un desaire, pero vamos, se le crispó la cara y la voz. No nos fuimos, ahí terminó todo, pero ilustra uno de las espinas que han estado ahí incordiando a la revolución cubana y que no han sabido resolver. Yo insisto, espero que en los próximos años la izquierda mexicana reflexione y le dé el lugar que le corresponde, pero ciertamente reconociendo que él no fue amigo ni de la Revolución Mexicana ni de los demócratas mexicanos, sino de los gobernantes autoritarios priistas. Pero fíjate, hablabas también de que el mensaje que mandaba Castro a la izquierda latinoamericana es por la vía revolucionaria, por la vía violenta, a partir de su propio ejemplo. Pero incluso su revolución originalmente, y vuelvo un poco a lo del pragmatismo, tenía banderas democráticas. Se levantó contra la dictadura de Fulgencio Batista, no porque fuera una dictadura capitalista, sino porque era dictadura. Entonces, habían banderas democráticas ahí, en ese movimiento. Había la promesa de elecciones a los 18 meses de lograr el triunfo de la revolución. Y precisamente un poco por eso, hablando de derechos humanos y presos políticos, creo que una figura que hay que recordar es la de Uber Matos, que era un comandante que llegó con él a la revolución, que estuvo ahí, y que cuando empezó a ver que se olvidaban de las elecciones y que se concentraba el poder en Castro, él dijo: oigan, no era esto lo que yo estaba buscando, yo me comprometí con el programa democrático propiamente, entonces ya no cuenten conmigo. No hizo ningún atentado que yo sepa contra Castro, ni golpe de Estado, ni nada, simplemente dijo: oigan, yo ya no participo en esto va en contra de lo que dijimos que íbamos a luchar. Y lo metieron a la cárcel 20 años por esa disidencia. Y fue perdiendo adhesiones. Y bueno, yo creo que la figura de Castro estará en los libros de historia. En los próximos años veremos en qué condición, porque si la revolución efectivamente se desploma y da paso a un régimen de cualquier otro tipo, o termina con una, digamos, forma absolutamente oclocrática, pues el legado de Castro efectivamente se lo llevará, y este debate que tienen ahora, si la historia lo absolverá o lo absorberá, está efectivamente muy ligado a la forma en que la revolución encuentre una transformación. Recordar que Raúl se va el 18 también. Pues sí. Terminamos, regresamos en unos segundos.